¿Es la República Dominicana un país racista? ¿Empujamos a los haitianos a la peor parte de la isla? ¿Es necesario, por el bien de ambos países, unificar la isla bajo una misma bandera? Quédate en este video y te mostraré la realidad de estas dos naciones. La República de Haití es una de las dos naciones que comparten la isla La Hispaniola. Situada en la parte occidental de la isla, esta nación caribeña cuenta con 1.771 kilómetros de costas, rodeada de hermosas playas y balnearios de aguas cristalinas y azul turquesa. Con una historia que se remonta a la época colonial, tiene el título de ser la primera república negra del mundo en constituirse e independizarse. Pero también destaca por ser el país más pobre de América y uno de los países más pobres del mundo. Haití tiene una población total de 11.400.000 personas, cuyo idioma oficial es el francés, idioma hablado por el 40% de sus habitantes. Es el idioma administrativamente autorizado y el más utilizado en el sector de los negocios. Pero la lengua utilizada por la gran mayoría de la población, entiéndase el 99% de sus habitantes, es el criollo haitiano, mejor conocido como creol, idioma cooficial desde 1961. De acuerdo con la Constitución haitiana, se establece el derecho a la libertad de culto, pero en su gran mayoría la población es practicante del vudú, el cual es una mezcla de tradiciones asociada a la llegada a América de distintas tribus de África. Por su parte, en el lado oriental de la isla se encuentra República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe y un país en vía de desarrollo económico y social. Su historia, al igual que la del vecino país de Haití, se remonta a épocas coloniales, siendo su capital, Santo Domingo, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Su independencia en 1844 la obtuvo de Haití y desde entonces ha sido una república democrática con una estabilidad política considerable, algo que difiere en grandes rasgos con la realidad que vive la nación vecina. Su población se estima en unas 10.7 millones de personas, las cuales tienen como idioma oficial el español, el cual es hablado por la totalidad de la población. La religión predominante en la República Dominicana es el cristianismo en todas sus formas, siendo el catolicismo ejercido por el 57% de los dominicanos. Bueno, señores, gracias por estar aquí en mi segundo video para el canal. Les doy la bienvenida a todos. En este video vamos a tratar un tema muy delicado, un tema un tanto controversial, que genera muchas pasiones, que es el tema de República Dominicana y Haití. Este no es un canal de historia, pero por lo delicado que es este tema, voy a hacer un poquito de historia, bien corta. Voy a tratar de sintetizarla lo más posible. Todo comienza con lo que es la isla La Hispaniola, en el 1492. La isla donde tuvo el primer asentamiento europeo, el cual fue llevado a cabo por los españoles en la isla La Hispaniola, donde la capital la instauraron en la parte oriental de la isla, lo que hoy es República Dominicana. Tengan eso bien en cuenta para que entiendan lo que es el origen de los pueblos. ¿Qué sucede? Para esa fecha, esa fue la primera ciudad de América.
donde está la primera Universidad de América, donde está el primer Hospital de América, la primera Catedral de América, entre otras cosas. Para esa fecha todavía el territorio era uno solo, no estaba dividido, solo estaban los españoles allí. ¿Qué sucede? Ustedes saben que para el 1500 y pico, dígase 1530, 1540, el descubrimiento estaba en su pleno auge. Los españoles no se iban a quedar únicamente en la isla de Hispaniola. ¿Y qué hacen? Van a Sudamérica, van a Centroamérica a seguir descubriendo, a seguir buscando nuevos recursos, más oro, más tierras, etc. Al ellos hacer eso, descuidan un poco la isla. ¿Qué sucede? Llegan bucaneros franceses a la parte occidental de la isla, lo que es hoy Haití, y se instauran allí por ese descuido de los españoles, digamos. Allí ellos comienzan a comerciar, comienzan a, digamos, a implantar su sistema, su autoridad, su idioma, etc. Los españoles, al darse cuenta de eso, ¿qué hacen? Deciden recoger su población, ¿a dónde? A la parte oriental de la isla, donde tienen su capital, Santo Domingo. Ya para esa fecha hubieron diversos tratados, el Tratado de Ryswick, el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea, donde esos tratados lo único que hacen es, primero, reconocer la parte occidental como el territorio francés por parte de España, y, muy importante, el Tratado de Basilea, perdón, de Aranjuez, es donde se hace la primera división de la isla, la Hispaniola. Esto es muy importante para que entiendan el contexto. Los franceses, en el lado occidental, crean allí lo que es el asentamiento más rico de toda América, donde de ahí salía caña de azúcar, de ahí salía oro, de ahí salían materias primas, todo eso a base de la esclavitud, trayendo más tribus de África, de distintas etnias, digamos. ¿Por qué? Porque ya la mano de obra quizás indígena estaba mermada por las enfermedades, por el mismo maltrato de los españoles, que no es que lo estamos defendiendo aquí, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Ese maltrato, ese sistema de casta que tenían los franceses por el color de piel, mientras más negro tú eras, menos derecho tú tenías, ese sistema de castas obliga a esos haitianos que no eran haitianos en ese momento, a esos esclavos que estaban sobreexplotados. Se levanta un sentimiento de liberación, y para esa misma fecha también, que eso es parte de los motivos, se había liberado Estados Unidos, independizado, perdón, en el 1777, y habría tenido lugar la Revolución Francesa, donde ustedes saben las ideas más o menos que surgieron de dicha revolución, y eso crea un movimiento independentista, donde nace la primera República Negra del mundo, señores. Es un hito, eso es un acontecimiento digno de ser de los acontecimientos más relevantes de la historia, digamos, de la historia del Nuevo Mundo, o del mundo, digamos, completo. Porque es la primera república, no negra por decir negra por el test de piel, sino que eran esclavos, la primera revolución de esclavos que logró una constitución de un país, una independización del primer imperio en ese entonces, que era el imperio francés con Napoleón a la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí se crea un sentimiento de identidad, ya se creó el territorio, ya se dividió, hay dos partes de la isla, ¿verdad? Con el tratado que dijimos de Aranjuez, está la parte francesa, está la parte española. En la parte francesa, esos esclavos se independizan, crean esa identidad de que como esclavos, de que como negros pudimos con ese imperio, y ellos mismos pasan a tomar muchas medidas. Hubieron muchas matanzas de la población blanca. Los blancos no podían tener terrenos, los blancos no tenían derecho, que en cierta forma no puedo decir que está mal, porque imagínense ustedes toda su vida siendo esclavo y se presente esa situación. ¿Qué sentimiento usted va a tener con esa persona que lo esclavizaron? Nada. A todo esto, la parte oriental sigue siendo parte española, con un idioma español,
con una religión católica, con cultura y costumbres ya asentadas, unificadas en cierto aspecto. Los haitianos, en su, digamos, no sé si decirle en su ambición de más territorio, o quizás tomando tácticas de que el imperio francés no vuelva a retomarlo, deciden ocupar toda la isla. Hubieron muchas batallas, hubieron muchas derrotas, hubieron muchas peleas, digamos, pero entre todas ellas una de las más importantes fue la que llevó a cabo en la matanza de Moca, que fue donde los haitianos tuvieron su primera derrota, tratando de adjudicarse el territorio español. Fueron derrotados y en su retorno a la parte occidental se pararon en una ciudad llamada Moca, en el centro de lo que es hoy en día República Dominicana, y llevaron a cabo una de las peores matanzas en la historia de nuestro país. Mataron 10.000 civiles, sin importar que sean blancos, negros, mulatos, niños, únicamente por quizás ese sentimiento de pérdida que tuvieron contra los españoles, que intentaron adjudicarse la parte española. Entonces, nada, señores, eso también fue parte de la identidad, porque esa matanza nunca la parte oriental la va a olvidar, nunca. Ya luego, más a futuro, los haitianos sí se hacen con lo que es la parte oriental de la isla, ya por ahí por el 1822, creo, si mal no recuerdo, y es donde esclavizan 22 años a esa parte oriental, que ya sí tenía culturas, ya sí tenía costumbres unificadas, ya sí tenía un sentimiento de nación per se. Entonces, ¿qué sucede en ese tiempo? Nos esclavizan, tratan de implementar aquí sus culturas, sus costumbres, su religión, que como tribus africanas tenían su cultura de religión, lo que es el vudú, que es una práctica que quizás sí se puede, hoy en día se lleva en República Dominicana, porque no podemos decir que no, pero viene de esa parte de la isla. Y tratan de imponer su idioma, todos los documentos eran en francés. Todas las cosas que ya estaban preestablecidas, ellos trataron de darle la vuelta, de girarlo. Y ahí entonces surge lo que es el movimiento independentista dominicano, a la cabeza de Juan Pablo Duarte y la Trinitaria, que ya eso es historia aparte. Ya hubieron muchas caídas, muchas batallas después. Los dominicanos tuvieron que hacer una restauración de su constitución, porque en un momento dado la perdieron. Pero el hecho es que hasta hoy en día esa fue la historia de los pueblos. Si ustedes pudieron ver, los orígenes son distintos, que es donde quiero llegar con todo esto. Los orígenes son distintos. El pueblo haitiano se origina bajo la traída de esos esclavos negros, con sus culturas religiosas, con su sentir de que fuimos la primera república negra del mundo en independizarnos, y del otro lado ya quizás una cultura más mezclada de españoles, taínos y también negros de África, porque no es que estamos diciendo que no tenemos sangre africana en nuestras venas, sí la tenemos, pero no está tan condensada quizás como la tiene el pueblo haitiano, lo que no es malo, pero parte de su cultura es esa, de quizás no mezclarse con personas que no sean de su raza, etc. Entonces, nada, señores, ¿cuáles son las conclusiones de este tema? ¿Somos los dominicanos racistas? No lo somos. Hay diversas cosas que quizás tenemos de diferencia con el hermano pueblo de Haití, que nos difiere, que quizás no vayan acorde quizás con nuestras costumbres, con nuestra cultura, pero eso quizás ven que hayan conflictos. Hoy en día hay una comunidad internacional tratando de ayudar a Haití. Ustedes saben la situación de Haití. Haití es un pueblo que prácticamente es un estado fallido, o como muchos le dicen, un estado fallado, porque parte de su situación se debe también a las multas que le puso Francia, que de 1795 que ellos se liberaron,
terminaron pagándola en 1947, 150 años después, todavía cobrándole. Eso llevó a que su economía se mermara en cierto sentido. Y también esas tribus, eran distintas tribus que conformaron a Haití. ¿Qué sucede con esto? Nunca hubo una estabilidad, nunca ha habido, en Haití nunca ha habido una estabilidad gubernamental, una estabilidad republicana. Siempre hay un gobernante que, el último gobernante el año pasado lo asesinaron, pero como él ha habido otros. Y nunca ha habido esa estabilidad que quizás sí en República Dominicana hemos tenido. A todo esto, ¿qué quiero decir? República Dominicana también es un país pobre. República Dominicana es un país en vía de desarrollo. República Dominicana es un país que sí ayuda a Haití. República Dominicana no es un país racista. Que hay personas racistas como en toda parte del mundo, pero ese sentimiento general de la nación, de los pobladores, no lo es, señores. Nosotros le damos la mano a Haití, reconocemos la valía que tiene Haití en nuestra economía, porque la tiene. El sector agrario, el sector construcción, depende mucho de esa mano de obra haitiana, la cual le agradecemos, porque sí necesitamos de ello. El tema con las deportaciones actuales, que es lo que ha generado la controversia, es que los haitianos en nuestro país, no todos están, digamos, regularizados. Cuando el terremoto de Haití, nuestro país, nuestro gobierno, trató de regularizar una gran parte de la población y no se pudo. ¿Por qué? Porque los haitianos son personas que ni en su país, la mayoría, no todos, tienen una documentación, tienen un registro de nacimiento. Y ustedes saben lo que es tener en un país vecino una población de 1 millón y pico, que creo que se estima, de haitianos, que tú no sepas quién es quién, que tú no sepas, por ejemplo, rastrear una persona, porque quizás ellos no tienen ese registro civil que tanto le hace falta. Entonces, sí tenemos que, como pueblo, darle la mano a Haití. Pero todo hasta un punto, no podemos abrir frontera. ¿Se va a unificar la isla? Imposible. Nunca, jamás de los jamases, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Cuando usted, que es un dicho que se conoce mucho, cuando usted tiene un vecino que tiene problemas, usted le ayuda, usted quizá le aporta, pero usted no lo lleva a su casa, usted no lo acoge, no le abre la puerta, sí, ven, vive aquí. Y vamos a suponer que sí, que lo haga. ¿Qué sucede en ese caso con los hermanos haitianos? Los hermanos haitianos tienen una concepción de que toda la isla le pertenece, porque según la historia, cuando estábamos viendo, cuando Haití se independiza de Francia, hubo un tratado que llamaba el Tratado de Basilea, donde España le cedía la parte oriental a Francia, por ende ellos creen que todo territorio francés le pertenece. Incluso la Constitución francesa dice que Francia es una e indivisible, y los haitianos dicen lo mismo, que Haití es una e indivisible, y así educan a sus hijos. Entonces, imagínense ustedes, uno en su país, quizás, no son todos los haitianos, porque hay haitianos muy conscientes, hay haitianos que sí saben la historia, por decirlo así, pero hay otros que no, que quizás sean los haitianos que tengan menos acceso a la educación, pero tienen ese sentimiento. Y la población haitiana es una población muy trabajadora en su gran mayoría. Pero, ¿qué pasa con los haitianos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que sus líderes, quizás las personas que más pueden a nivel económico, no les interesa ayudar a Haití. Cuando uno se gradúa, quizás en ciertas universidades en el exterior, porque hay mucha comunidad haitiana en el exterior estudiando, ricos, porque en Haití no hay clase media, solo hay muy ricos o muy pobres, pero esa población no vuelve a hacer su aporte a la isla, que quizás eso no pasa con otras diásporas, ¿me entienden? Y nada, señores, eso es más o menos en realidad lo que está pasando con el pueblo haitiano y los dominicanos. Yo espero que ustedes también comenten de este tema, que es muy importante, pero el hecho es que ustedes también tengan una idea real de la situación. Investiguen, ahí en el internet está todo, de la historia, qué está pasando, qué sucede.
y se darán cuenta ustedes mismos sacan sus conclusiones. Comenten en este video, vamos a armar un debate, vamos a interactuar. Si tienen una posición distinta a la mía, vamos a dialogar. Y nada, señores, este fue el segundo video del canal. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir subiendo videos, así que den like, suscríbanse, comenten, que eso me ayuda mucho a crecer. Este es un canal nuevo y necesito de su apoyo. Muchas gracias.